Buenos días, mi nombre es Don Alexina de Central, estudiante de la carrera Agronomía de la Universidad de Alta Distancia de la UNAM, Universidad de La Plata. Mi grupo es 3039-107 de microbiología de suelos. A continuación voy a hacer una exposición de las preguntas de la tarea Explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Como primera, tenemos que explique de qué dependen los tipos de actividades, esto, de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta menciona tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Pues estas dependen de las especies presentes, también del tamaño de sus poblaciones y estado fisiológico. También tenemos los recursos y condiciones de la actividad microbiana son los siguientes, que son el carbono orgánico, el CO2, también tenemos nitrógeno, que es orgánico y no orgánico, también tenemos que son otros macronutrientes que son el magnesio, potasio, calcio y entre otros. También tenemos potencial hídrico y el pH. La segunda pregunta es: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad microbiana consiste en la formación de poblaciones de células de una especie o varias especies que interactúan entre sí. También podemos decir que es el conjunto de todos los microorganismos, algunos con la capacidad de adaptación diferente de hábitats como el hielo, o lo contrario que el extremo calor, la, la humedad, la salinidad, el pH, entre otros. Claro que está todo de presencia de animales o plantas, se puede decir. Tercera pregunta: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Pues podemos decir que la riqueza en los hábitats son un número total de especies diferentes presentes. La abundancia en los hábitats es la proporción de cada especie y la humanidad. Podemos decir que tenemos acá el ADN, el RAN y la proteína. Vemos una imagen de la célula y su estructura y los siguientes animales que vemos en el hábitat. Esto, cuarta pregunta. Eh, Sintetiza mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema, indica por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Pues el aporte de energías se hace especialmente por el sol, que aporta energía solar mediante la fotosíntesis. También tenemos moléculas orgánicas, consumidoras secundarias, descomponedores y consumidor primario, y fotosintetizadores y productores. Entonces esto podemos decir que después de mediante la fotosíntesis hace una acción de microorganismos, catalización de nutrientes, se puede decir. Después de eso, cuando se logra hacer una catalización de los nutrientes disponibles en el suelo y aprovechamiento al máximo de la materia orgánica. Después, las bacterias ayudan a la de una liberación. Una vez hagan el proceso de nitrificación durante el proceso catabólico que genera energía. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo del microambiente del oxígeno en tierra. Como los microorganismos son muy pequeños, de manera directa experimentan tan solo un ambiente local reducido. Este espacio es su microambiente. También podemos decir que como los microorganismos son muy pequeños, como yo lo decía anteriormente, de manera directa experimentan tan solo el ambiente reducido. Que esto es un espacio empleado para el hábitat, es decir, hará su hogar ahí.
Esta pregunta: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Esta competencia entre microorganismos se da principalmente por la dominación de su nicho. Nicho es una propiedad que describe una especie o población en un ecosistema. Así, esta tendrá mayor capacidad de adaptarse teniendo en cuenta condiciones físicas. Esta especie o población en un ecosistema, claro que varían rápidamente y porque parece cooperar la unión de todas estas poblaciones que generan un ecosistema estable capaz de proveer alimento a todo tipo de microorganismos y algunas transformaciones. Aplica un dibujo o el sistema propio de un organismo de los suelos de vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Aquí encontramos el Jao, que es los primeros centímetros del suelo. Encontramos A, que es rico en materia orgánica. Encontramos la capa B, que son elementos minerales finos. Encontramos la capa C, que es la capa C, que es fragmentos de roca madre. Encontramos la siguiente, que es abajo, que es la E, que es roca madre. Y encontramos también, podemos decir que encontramos las rizósferas, que es zona del suelo debajo de la influencia de un sistema de raíces. Siguiente pregunta. Dice: defina rizosfera y argumento de su importancia. Efecto de rizosfera. Pues es una zona que interacción única y dinámica entre la de plancton y microorganismos del suelo. Esta región especializada está caracterizada por el aumento de la biomasa microbiana y de su actividad. Siguiente pregunta, que dice: ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Toda la región del suelo más activa del suelo que contiene nutrientes inorgánicos como fósforo. Esta región que contiene una serie de componentes para el microorganismo, pues es la rizosfera. Sí. José David Gómez Vargas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, código 1081-407-862. Para el curso de Microbiología de Suelos voy a desarrollar las preguntas de la 10 a la 19. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Son consideradas como una costra biológica del suelo, formada por partículas del suelo, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitas. Estas se encuentran en todo tipo de suelos, incluidos las comunidades vegetales, donde la luz alcanza la superficie del suelo. Aporta importante carbono y nitrógeno al suelo, incrementa su estabilidad y protege de la erosión de lluvia y del viento. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos? Son tres los factores que permiten la ayuda de los microorganismos en el desarrollo de los suelos. Ellos son la humedad, la temperatura y el pH. La humedad es aquel peso de agua en masa, es decir, en el agua que tiene la tierra. El pH es aquella forma en la cual consideramos si la tierra es alcalina, si es neutra o si es ácida. Y la temperatura es el agente externo que permite el desarrollo de los procesos fotosintéticos en las plantas y asimismo la asimilación de nutrientes en la tierra. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Es posible debido al agua que se mantiene en el subsuelo profundo durante millones de años.
brindando las condiciones adecuadas a microorganismos que llevan millones de años viviendo en dichas condiciones, adaptándose y aislado de otros microorganismos que parecieran ser similares a los que habitan el suelo superficial, pero con características diferentes en sus actividades metabólicas. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Las poblaciones microbianas están inmersas en el desarrollo de la planta y la calidad del suelo. Su principal función es la estabilidad y productividad, tanto de los ecosistemas, de los agroecosistemas como de los ecosistemas naturales. Dicho proceso se conoce como la relación entre la raíz y el suelo. En los sistemas agrícolas, la biodiversidad desempeña servicios ecológicos más allá de la producción del alimento, fibra, combustibles e ingresos monetarios. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bacterias acidolácticas. Estas bacterias se encargan de dar ciertas cualidades a algunos productos. Estas son utilizadas por las microempresas y al mismo tiempo son encargadas de proteger de aquellos agentes dañosos. Bacterias fotosintéticas. Estas son las que convierten la energía de la luz en energía química a través de un proceso llamado fotosíntesis. La levadura. Estas son las encargadas de dar fermentación. Los actinomicetos. Estos son encargados de la degradación orgánica. Los hongos filamentosos. Estos son algunos encargados de absorber los nutrientes. En la imagen vemos uno que está adherido a un tronco. Lo que está haciendo es succionar los nutrientes que tiene este y por fuera lo que está haciendo es expandirse. Son como las dos funciones. A nivel interno lo que hace es succionar todos los nutrientes y a medida que lo va haciendo se va expandiendo hasta lograr cubrirlo totalmente. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo: el pH, la calidad del suelo y los macroclimas. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? La variabilidad climática, los tipos de uso de suelo, la composición de materia vegetal dominante y la cantidad y calidad de insumos del suelo. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. En el bosque tropical seco, el reservorio de nutrientes está presente en las hojas senescentes y su movilización en la biomasa microbiana del suelo es considerada como la adaptación que conserva los nutrientes en respuesta a una escasez de nutrientes. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado en la productividad de un ecosistema restaurado? Porque entre mayor sea la biomasa microbiana, mayor será la captación de nutrientes inmovilizados y energía que son transformados y aprovechados por las plantas en las tierras de cultivo. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Se puede concluir que gracias a esta práctica de restauración, usando plantaciones mixtas, la biomasa microbiana del suelo es afectada positivamente gracias a la incubación microbiana en especies vegetales que ayuda al crecimiento de la población microbiana de cepas inoculadas y adicional a esto aumenta la diversidad y abundancia de microbios nativos dentro de un ecosistema, lo que es fundamental para el buen funcionamiento del eje suelo, planta y animal. Muchas gracias.